Chava Chalón a todos, bienvenidos a nuestro servicio de hoy de Parashá, hoy 20 de junio del 2026 y en el año 5786 del calendario hebreo. Esta es su servidora Sharon Rivera y el pastor Miguel Acosta de Rosa de Sharon Messianic Ministry. Le damos una calurosa bienvenida a este servicio de Parashá donde les invitamos a que se conecten con nosotros a nuestro canal de YouTube, Rosa de Sharon Messianic Ministry, donde podrás disfrutar de todas las clases de La Torá te confronta, todas las parachás, y les invito a que se suscriban, a que compartan y que le den like para que muchos más puedan disfrutar de la palabra del Padre, de la Torá, y podamos ver que mucha gente pueda, ¿verdad?, tener la bendición de poder conocer de su palabra. Así que bienvenido, Pastor Miguel Acosta, a este servicio de Parachá. Buenos días, Dios les bendiga, Shabbat Shalom, aquí gozosos en el Señor, llenos de la bendición de Dios. Venimos con nuestros camellos cargados de muchas bendiciones Amén. para todos nosotros. El Padre ha escogido esta paracha del día de hoy y nos va a conectar, y le doy primicias, nos va a conectar desde la Torá hacia Yeshua HaMashiach, nuestra salvación. Así que lo espero dentro de un ratito para bendecirnos todos juntos. Amén, gracias Pastor por, ¿verdad?, por todas estas clases tan hermosas y tan poderosas. Así que hoy vamos a estar vamos a estar estudiando la Parashá 39, que su nombre es Juca y su significado es estatuto de. Esta porción de la Parashá de esta semana está en los versículos número 19:1 al 22:1. Las Haftará, que son los libros de los profetas, están en Jueces 11 del 1 al 33. Y hoy vamos a estar cubriendo la aliyá número 1, que les invito a que abran sus Biblias en Números 19, 1 al 17. Y vamos, antes de comenzar, vamos a entregarle todo este servicio al Padre. Sin Él nada, si su presencia no somos nada y le pedimos al Padre que sea Él el que esté con nosotros, que nos guarde en todas nuestras áreas, en nuestro sonido, en todo, en nuestras palabras, en nuestros cinco sentidos, para que sea Él el que nos use con poder para poder dirigirnos a ustedes. Así que Padre eterno, Padre amado, estás aquí, yo sé que estás aquí, tu presencia está aquí, Señor Padre eterno. Guarda a cada uno de los que están escuchando este servicio, esta tu palabra que es bendición para nosotros, que nos llena el corazón, que es el maná tan hermoso que diste, Padre, a tus hijos, Señor, en el éxodo, Padre amado, en ese camino. Tú los alimentaste, así alimentanos hoy, Padre amado. Siéntate en esta mesa, Señor, en cada una de las mesas que estamos, Señor Padre, en cada uno de nuestros hogares, y llénanos de tu espíritu, llénanos de tu palabra, llénanos de tanto amor que tú nos das, Señor Padre, porque tú has sido bueno. ¿Qué tanto, Señor, tú nos vas a dar, Señor Padre, si nosotros te buscamos, papá, Señor? Así imagínate tú todas las cosas que tú tienes para nosotros, Señor Padre. Así que te damos gracias por tu presencia y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor Padre. Amén, amén. Y como todos los servicios, le entregamos una alabanza al Padre. Y esta alabanza es muy especial, es muy profunda, es tan hermosa, porque tú en el Getsemaní moriste, oraste, sudaste sangre por nosotros, para hacerte por nosotros, Señor Padre, para morir por nosotros y sacrificarte por nosotros, para entregar todos nuestros pecados, Padre amado, tú los cargaste en el madero. Así que yo te pido, Padre amado, que tú seas, Señor, dándonos, Señor, tu presencia en estos momentos. Así que disfrútenla. Bajo un cielo que no respondía,
Me arrodillé con tu nombre en mis pensamientos. Las ramas susurraban tu historia y el polvo conoció mis lágrimas. No había inspiración, pero ya dolías en mí. Discúlpenme un segundo. Cuando todos dormían, yo callaba. Con su sangre y alma quemada. Tomé la copa y la bebí, pensando en ti. No grité justicia, grité rendición. Se quitó la corona para vestirse de barro. No merecías el juicio, pero merecías el rescate. Y yo me precio. Cuando se mi alma, cuando se paso atrás, mi sangre corrió. Antes de que dijeras sí, te amé primero, te amé allí. Nació tu libertad por ti. Tú fuiste restaurado. Así te amé como nadie más. Gracias, Padre, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por todo lo que diste por nosotros, Señor, en el madero. Gracias, Padre. Amén. Vamos ahora a continuar con la declaración de un solo Dios, que es el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Olam Bae.
Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Bendito sea su nombre glorioso y su reino por toda la eternidad. Amén. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todas tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas sentados en casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tus manos como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén. Ahora vamos a continuar con la apertura de la Torá. Bendito es el Señor. Vamos a este momento solemne donde vamos a abrir el rollo de la Torá, de donde vamos a estar leyendo en este día para hacer la parasha. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikahanim benadan lanu et torato. Barú atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, eterno Dios, nuestro soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Bendito es el Señor. Queda abierta, expuesta la palabra del Señor para todo el pueblo de Dios y para los que no le conocen puedan conocerlo en el día de hoy. Bendito es el Señor. Tenemos una parashá bien intensa, bien larga. Posiblemente estamos haciendo análisis de que no se pueda terminar esta parashá hoy. Y estamos analizando que lo que quede lo vamos a hacer en el próximo estudio de la semana que viene porque es muy importante para mí que ustedes puedan entender todo este precepto de Dios, todo como Dios lo hizo desde el principio. Y vamos a estar trabajando con esta parashá que es de las parashás más importantes de las 54 parashás que tenemos. Le voy a pedir a mi hermana, por favor, si es tan amable, que vamos a hacer la lectura en este día desde el versículo número 19 del 2 al 10, por favor. Amén. Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre. Con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y encarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua que purifica, para el agua de purificación es una expiación. Y él que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y verá inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel.
y para el extranjero que mora entre ellos. Amén. Amén. Vamos a comenzar con esta parashá en el día de hoy. Estamos en Números, esto es Torá, es el cuarto libro de la Torá, en Números, y vamos a ver esta gran bendición que Dios hace. La Torá es la palabra viviente y la palabra viviente es Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Adón. Bendito es el Señor. Vamos a comenzar a ver que la lectura está hablando de la purificación de lo inmundo, de la persona tocar un cadáver de una persona muerta, quedaba inmundo y tenía que ser limpiado. Recibir el tener contacto con una persona muerta que nos estaba hablando el Eterno, o sea, el Eterno está hablando en un término figurativo en el cual nos está diciendo no te contaminéis, no te contamines con ningún muerto. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que poner nuestras mentes en lo que el propósito de lo que tiene Dios en todo momento. Todo momento, la idea principal de todo lo que es la palabra del Señor es quitarnos la muerte de nosotros, que a través del pecado, quitando el pecado, quita la muerte espiritual. Dios lo que ha querido desde el primer versículo de la Biblia hasta el último es que nuestra vida tenga vida y no viva en muerte. Gracias a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, en este tiempo nosotros estamos vivos bajo la presencia de Él por su sangre. Pero vamos a ver qué es lo que Dios desde el principio tenía propuesto a través de este libro sagrado, a través de la Torá, que es la que nos guía, la que nos enseña. La Torá es la que nos levanta, que nos fortalece y nos encamina de la mano de Dios a cumplir con los mandamientos y los estatutos. El estatuto más fuerte que tiene toda la palabra y todas las parachás es el de la vaca roja. La vaca roja era escogida por los sacerdotes de Israel. Quiero hacerles saber que hasta el día de hoy, desde el día de Moisés hasta el día de hoy, solamente se han sacrificado 9 vacas en Israel. Porque tienen que ser 9 vacas que nacieron perfectas. No podían tener ningún pelo de otro color, tenía que ser rojo el pelo, porque más adelante vas a ver por qué es rojo. Ese rojo tiene una identificación a través de la parashá del día de hoy. Esa vaca no podía, tenía que tener 3 años, no más, tenía que tener los 3 años. Esa vaca no podía haber parido. Esa vaca no se le había puesto yugo para que calificara para este sacrificio. Es bien importante que la palabra nos está diciendo en número 19:10, y será estatuto perpetuo. Cuando hablamos de perpetuo, nosotros estamos hablando de eternidad y estamos hablando de que vamos a ver un, un Dios el cual está ofreciendo aquí en números lo que es la sombra y la figura de lo que había de venir, que hoy nosotros en el 2026 estamos disfrutando, porque Dios es para disfrutarlo, para gozarse en Él, para tener confianza. Cuando nuestros ojos se salen del Señor, cuando nuestro corazón se entenebrece por las situaciones de la vida, nuestro gozo tiene que permanecer porque Él es el que va a quitar todo. Él es el que va a limpiar. Él es purificador. Vamos a ver que esta vaca roja, cómo era el sacrificio de ella. Esta vaca roja era sombra y figura de Yeshua HaMashiach. Era
que iba a venir en un tiempo más adelante, ese Mesías, que aunque ya el Mesías llegó, hay muchos hermanos en Israel que están esperando al Mesías, pero ese es otro tema en el cual Dios tiene mucho control como todo y Él sabe los tiempos perfectos para ellos. Ellos no se van a quedar sin el Mesías. El Mesías viene de camino pronto otra vez. Quiero hacerles saber que en los tiempos antes de que llegara Yeshua, Yeshua había sido mencionado por muchos siglos y ya la gente no veía como que si viniera. Eso mismo está pasando en este tiempo. Ya él vino, pero ahora viene a recoger a su pueblo, el pueblo que ha sido santificado a través ya no de la vaca roja, sino a través del sacrificio de Yeshua. Vamos a ver a través de la palabra del Señor, confirmando todo, cómo, bendito es el Señor, cómo Dios programó todo desde números hasta los evangelios para que ya no fuera la vaca roja, sino que fuera su hijo amado, Yeshua Hamashiach. Es importante entender que esta vaca, cuando la escogían, era inspeccionada rigorosamente. Ella la chequeaban perfectamente. Y le voy a pedir a mi hermana que vayamos a Éxodo 12, 1 al 7, por favor, Amén. porque vamos a ver quién más fue inspeccionado para ver si cumplía, porque la vaca se chequea, se inspecciona a ver si cumple los requisitos para ese gran sacrificio que era la vaca roja. La vaca roja, le vamos a estar indicando más adelante, enseñando que era sacrificada en un cierto sitio de Israel. Tenía un lugar muy específico esa vaca donde iba a ser sacrificada. Pero vamos a verla, vamos a empezar examinándola. Ella está viva ahora mismo, vamos a poner, y la vamos a examinar. Pero también vamos a examinar al Cordero de Dios, porque también el Cordero de Dios fue examinado antes del sacrificio. ¿Podemos leer por lo menos, por favor, hermana, Éxodo 12, 1 al 7? 1 al 7. Amén. Habló Yeshua a Moisés, perdón, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el principio en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de la oveja o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará todas las congregaciones del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que los han de comer. Amén. Amén. Entonces estamos mirando, vamos a ver desde el principio cuál es el propósito de Dios con todo este gran sacrificio. Y vemos que envía una palabra a Moisés y a Aarón, donde van a escoger un cordero, lo van a preparar. Ese cordero tenía que ser examinado por esa familia
para que ese cordero lo pudiera hacer en sacrificio. Se escoge el cordero que se van a preparar el día 10 y el día 14 lo sacrifican en la Pascua. Hay 4 días de diferencia para la examinación de ese cordero allí en Egipto. Eso significaba que ya venía la liberación de camino. Hoy estamos en la liberación, estamos bajo la cobertura completa de Yeshua, pero falta un momento bien importante que viene de camino cuando venga la venida de nuestro Salvador. Pero estamos viendo que desde el principio hay una intención de un cordero, hay una intención de un sacrificio, hay una intención de aguas puras, hay una intención de sangre sanadora y salvadora. Toda esa intención el Señor la ha ido proponiendo a través de la Torá. Y en esos 12 del 1 al 7 nos lo está narrando nuestra hermana, que este cordero fue examinado por las familias. Inclusive en el momento de esa examinación, que duró 4 días examinando el cordero, él también le dice en la palabra de la Torá que ese cordero se lo tenían que comer completo. No podían botar nada, todo completo. ¿Para qué? Para que, inclusive, así literalmente lo dice la palabra, tenían que comérselo con entrañas, cabezas, patas, todo junto, porque a Yeshua hay que tomarlo completo. Usted no puede escoger los pernilitos del cordero, que son las cosas buenas, y dejar las hierbas, las tripitas y todas esas cuestiones a un lado. Nosotros tenemos que comernos ese cordero completo, sea en las pruebas, sea en la bondad, sea en la abundancia, sea como sea en la enfermedad. Ese cordero tiene que ser tomado completo. Vamos a buscar en Mateo 26, del 57 al 24, donde vamos a estar explicando cómo ese cordero de Dios ya va llegando hasta el tiempo de hoy. Por favor, hermana. Amén. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y él, levantándose, el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testificas esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Amén. Entonces vamos a ver la segunda examinación, ya no en el cordero animal de Egipto, sino en el cordero de Dios. Israel examinó. Esta gente estaba en una corrupción terrible, estos sacerdotes. El pueblo estaba corrompido, estaba lleno de religiosidad, pero de Dios no había nada. Eran hombres ciegos. El poder y la avaricia los había cegado todo lo espiritual. Y vemos cómo ellos lo traen después de arrestarlo y comienzan
a indagar en su vida para ver si conseguían que él haya tenido algún fallo o algún pecado. Pero ellos no podían hallar nada porque todos los testigos fueron comprados, todos los testigos eran falsos. Entonces ese Cordero de Dios, Yeshua HaMashiach, estaba haciendo sombra y figura de aquel Cordero que lo examinaron antes de comérselo y que no tenía ningún defecto. Yeshua tampoco tenía ningún defecto, por eso él era propicio a cumplir con el mandamiento de Dios para que él fuera a la cruz del Calvario por todos nosotros. El Señor miró a la tierra, no vio a ningún justo y tuvo que enviar a su hijo que estaba junto a su lado a morir por todos nosotros. Aquí tenemos las primeras revelaciones de lo que va a ser la vaca roja en este tiempo de Parashá. El color rojo representa el pecado. Hemos estudiado a través de parashás anteriores en este ministerio el color rojo a través de Edom, a través del hermano de Jacob. ¿Se recuerdan? Ese hombre perverso que hoy todavía se viste de rojo, que todavía gobierna al mundo, pero que no nos puede gobernar a nosotros, porque ese color rojo de nosotros ahora es la sangre del Cordero de Dios. Y Yeshua vino a sacar toda impureza, pero vamos a hablar de la vaca roja ahora en Israel. Y la vaca roja, en su momento que había que sacrificar esa vaca roja que había sido escogida, ya le comenté que había habido 9 vacas hasta el día de hoy que han sido sacrificadas en Israel para las aguas de la purificación. Y la idea era que esa vaca que era perfecta en apariencia, aparentemente perfecta, fuera sacrificada con un propósito. El propósito de que esa vaca fuera sacrificada en el tiempo de Moisés y que duró hasta el tiempo de Yeshua, que llegó Yeshua, era que esa vaca la tenían que sacar fuera de la ciudad de Jerusalén. No podían hacerlo fuera del templo, dentro del templo. La ordenanza nos indica en el capítulo 19 de Números que el Padre mismo dice sacarla fuera, ¿ve? Y la sacrifican fuera, la queman, la preparan, pero no antes sin haber tocado su arteria en un momento donde esa vaca está preparada con elementos de muerte kosher. ¿Qué hace? Que hace que esa carne sea propicia para el sacrificio, porque en Israel no matan las vacas como las matan en Occidente. Allí tienen un procedimiento de parte de Dios que tranquilizan el animal y después lo sacrifican para que no sufra y para que su carne no se dañe con todo el estrés que coge el animal viendo que lo van a matar. Esa vaca roja fue sacrificada sacada frente a las murallas de Jerusalén en el valle de Cedrón. El valle de Cedrón queda de frente mirando a lo que era el templo. Hoy usted no puede mirar para allá y ver un templo porque no está allí. Allí está los musulmanes con su templo, con su cúpula dorada, y todo ha cambiado en este momento. Pero en aquel momento, cuando el tiempo de Yeshua, el tiempo de las vacas rojas que sacrificaban allí en Israel, el sacrificio se hacía en el Valle de Cedrón. Pero el Valle de Cedrón tiene algunas cosas muy particulares, en el cual para ir al Valle de Cedrón, los sacerdotes edificaron un puente entre el Valle de Cedrón y la ciudad de Jerusalén, porque
cuando miramos hoy mismo, usted puede mirar fotografías del Valle de Cedrón, usted lo va a ver lleno de tumbas, porque allí han enterrado los santos de Israel y los que están esperando resurrección están muertos allí. Pero recuerden que el sacerdote, para hacer los sacrificios, no podía llevar, no podía estar tocar nada, ni pasar por encima de una tumba, ni nada de eso, para no contaminarse y llevar la contaminación hacia el lugar santo del Señor, porque se contaminaba todo el pueblo y la presencia de Dios, al ver un hombre contaminado, se alejaba de la congregación. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y ser gente que actuemos de buena bendición todo momento, porque si se acercan gente que traen pecado a nuestras congregaciones, es peligroso, porque puede la manifestación de Dios desaparecer, retirarse. Y eso mismo era lo que pasaba allí en el templo. Si llegaba alguien con inmundicia, la presencia de Dios se separaba. Y esa vaca roja la sacrificaban de frente, mirando hacia el templo. Era un altar que había en Cedrón, en donde se llama El Dorado, o La Dorada. Ese altar, allí se hacían los sacrificios fuera del campamento. Habían sacrificios que eran dentro de Israel, donde estaba el templo, pero este en específico, y creo que es de los muy pocos, lo hacían fuera de el área donde estaba el templo o donde estaba el tabernáculo. Al llevar esa vaca allí, el sacerdote cortaba, ya le expliqué lo del kosher, cortaba en la arteria, recogía en un envase santificado la sangre de esa vaca y con el dedo lo sumergía en la sangre, porque acuérdese que todo lo de Yeshua y todo lo de Dios es por medio de sangre, siempre será por sangre. Y ese sacerdote rociaba 7 veces en dirección hacia el templo, hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo. Estaban retirados, bastante retirados, pero tenían que montar una línea de imaginación que pudiesen elevarse y mirar hacia el templo, que ya ellos veían desde lejos, y ahí rociaban esas 7 gotas de sangre. Después de esas 7 gotas de sangre, esa vaca era sacrificada, era quemada completa, con todo. Toda la vaca era completa. Ya la vaca estaba muerta, la quemaban completa, le echaban las aguas, le echaban el hisopo, le echaban todos los elementos que el Padre había enviado, y era consumida. Pero el sacerdote que estaba a cargo de ese sacrificio también le echaba, ¿qué? Leña de cedro. Cuando nosotros miramos y oímos leña de cedro, estamos mirando que la cruz del Mesías era en cedro. O sea, ya estamos viendo cuánta similitud hay entre Yeshua y esa vaca del sacrificio que ya había mandado el Padre hacer, como sombra y figura de su Hijo que venía de camino. Y vemos esa vaca ser consumida completamente y con las aguas y llenarlas de agua. Y después esas aguas que quedaban, junto con las cenizas, se echaban en un recipiente con todo la honra y el honor que se merece el Señor, porque eso era santo. Era santo porque Dios dijo que era santo. Era separado esas aguas para cada persona que llegaba al templo contaminado porque había tocado un muerto, y tenía que ser descontaminado para poder seguir en la congregación de Israel, porque todo inmundo, recuerden cómo hemos ido estudiando la Torá, todo lo inmundo era echado ¿dónde?
fuera del campamento, ¿verdad que sí? Así lo ha hecho el Señor, así lo ha dicho y lo ha hecho a través de la Torah que hemos estudiando. Asimismo fue echado Yeshua HaMashiach fuera de Jerusalén como un inmundo. Inmundo no por él, inmundo por los pecados de Israel y por los pecados de nosotros. Nosotros estamos representados. Esta humanidad estaba representada completa allí en Yeshua HaMashiach. Otra similitud de la vaca era que tenía que ser de 3 años. Los 3 años representan el comienzo a los 30 años de Yeshua HaMashiach en su ministerio. Todo concuerda perfectamente. Vamos a ver cómo esa vaca roja espiaba esa agua que quedaba con la ceniza, que la guardaban por años, porque no se sabía cuándo iba Dios a dar otra vaca perfecta para otro sacrificio. Esas aguas las guardaban y el pueblo iba siendo purificado. Pero siempre era la misma repetición, la misma repetición y la misma repetición. Esas cenizas eran una sombra y figura de que un día, muy pronto, vendría el Salvador de este mundo en representación de nuestro Rey, de nuestro Dios, para salvación y bendición de nosotros, el pueblo de Él. Y yo me gozo en el poderle expresar nosotros, porque un día nosotros no éramos, pero hoy sí somos esos hijos que Dios ha llamado. Nos ha llamado a la obediencia, nos ha llamado al sometimiento, nos ha guiado bajo su gracia, bajo su bendición, nos está caminando, nos está enseñando. Todavía resbalamos y caemos de vez en cuando, porque somos humanos y pecamos, pero el pecado ha sido cancelado en nosotros y volvemos a nuestro Señor, y nuestro Señor abogado tenemos para con Dios, que es Yeshua HaMashiach. Vamos a ver también aleluya, en Hebreos 9, 13 al 14, por favor, hermana, vamos a ver una narrativa donde nuestro Señor, y confirmando de que esto de la vaca roja era hasta Yeshua HaMashiach, porque a veces decimos las cosas, pero si no se confirman, y ustedes saben que el pastor Acosta, todo lo que dice está confirmado por la palabra, nadie me puede refutar nada, en el sentido de que usted dijo eso, pero eso no está en la palabra. Todo lo que yo le diga, lo vamos a confirmar. Y vamos a confirmar ahora que todo esto de la vaca roja sí estaba en el propósito de Dios hasta llegar Yeshua HaMashiach. En Hebreos 9, del 13 al 14, por favor, hermana. Amén. Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Interesante, porque aquí en Hebreos, el escritor de Hebreos nos está confirmando que esa vaca roja era sombra y figura de nuestro Mesías que había de venir. Y ya llegó, está con nosotros y vuelve otra vez. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, y enfatiza, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, confirmando que esa agua de la becerra era para los inmundos. Santificaban la purificación. Ahí está el punto, tenemos que leer con calma. Santificaban la carne, solamente la carne. Y aquí hay una gran diferencia en lo que se llamaría carne y se llamaría espíritu.
cuánto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias, nuestra conciencia, al momento que recibimos al Señor como Salvador, Él las limpia, no con agua de la ceniza de la becerra, sino con el Espíritu de Él, que es el que lava, el que purifica, el que santifica. Por eso nosotros somos lavados y santificados y purificados. Si somos purificados, si somos santificados, si somos bendecidos, si somos separados, no permita ensuciarse su vida espiritual, porque el que lo limpió hizo un gran sacrificio, no por carne, sino por espíritu, para que ya no tuviéramos que estar usando el agua de las becerras, sino el espíritu de Él, el agua de la vida que salta para vida, para que sirváis al Dios vivo. Esto tiene un propósito, es para que usted y yo les sirvamos al Dios vivo, como Él dice en la palabra. No se busca otro librito por ahí. Hay muchos libros que hacen referencia, que dan historias y todas esas cuestiones, pero hay muchos libros que te hacen mucho daño porque son pensamientos de hombre. ¿Por qué Israel estaba muerto? Por los pensamientos de los hombres y de los sacerdotes con una religiosidad humana. Dios quiere presencia de su espíritu en ti. Él te limpió, Él te sanó, Él te ha restablecido para que tú te sometas en el espíritu de Él, para que tu vida sea de bendición. Vamos a dar otra confirmación y vamos a buscar Juan 19:34, en el cual Dios nos estará hablando en esa parte como lo interesante de todo esto que estamos hablando. Y para que vea qué pasó, y vamos a hacer la similitud entre la vaca roja y Yeshua HaMashiach. Por favor, hermana, Amén. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Amén. Entonces, vamos a tomar esto, vamos a desglosar esto. Esto pudiésemos estar dando muchas horas de esto. Yo tengo mucho tema de esto. El espacio está un poco limitado, pero vamos a dar lo mejor. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. ¿Quién es la lanza? La lanza éramos nosotros, porque el soldado era un soldado romano. Locollín, el mundo, era la lanza. Pero al instante salió sangre y agua. La sangre para salvar y el agua para purificar y santificar. Ya aquí me confirma que ya no necesitamos más el sacrificio de esa vaca roja. Esa vaca roja hizo su trabajo porque fue no de parte de Dios. Pero hoy, en este plan que estamos viviendo hoy, que estamos viviendo en un pacto renovado, no cancelado, el que le llaman antiguo, es solamente una Biblia. En este pacto renovado, Dios mismo envía a su Hijo a que por su sangre y por el agua que él botó, por la herida que le hizo el soldado, que el soldado representa a quién, a la humanidad, y la sangre y el agua representa el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros hemos sido santificados y bendecidos de manera especial. En Mateo 11:30, por favor, estamos mirando cómo Dios sigue bendiciéndonos de manera especial. Yo quiero que usted viva en una libertad, no en un libertinaje. Estamos hablando de libertad en el espíritu
para que su vida sea de grande bendición. Vamos a leer Mateo 11:30, por favor. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vamos a ver cómo ustedes están viendo el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Hay gente que yo creo, es mi opinión personal, no es la de más nadie, pero yo creo a través de tantos años de pastor y viendo tantas cosas, hemos visto como que si la gente se lo mereciera, ese sacrificio, tú lo tienes que hacer por mí. Eso no es así. Él lo hizo por nosotros, sí, pero para que nosotros nos integráramos y fuéramos hijos de obediencia. Y mira las promesas que Él nos da, porque comienza en el 25, en el 11:25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Él alabando a Dios en todo momento, el Dios vivo, Yeshua, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quién son los niños? Los niños somos nosotros. A los sabios, a los inteligentes, a los sumos sacerdotes de aquel tiempo se las escondió, pero se las dio a un pueblo humilde y manso, necesitado de ser desde niños criados en el evangelio del Señor. Sí, dice en el 26, sí, Padre, porque así te agradó al Padre ser así, cogernos desde chiquito, así se haya usted convertido a los 90 años, usted comenzó desde cero otra vez su vida, porque su vida ahora es espiritual, tu vida es de santidad y es nueva, no es aquella vida antigua, dañada, con tantas situaciones en su vida, viviendo momentos de amargura, viviendo momentos de dolor, viviendo momentos de situación. No estoy diciendo que no pueden llegar momentos de dolor, no estoy diciendo que no va a llegar la prueba, porque todos seremos probados como el oro. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hey, aquí está hablando de revelación. Nosotros nos los han revelado. Descansa en el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor, porque yo le voy a quitar el yugo. Hay gente que todavía está en el camino del Señor por muchos años y tienen los yugos puestos. Todas las mañanas ellos mismos se ponen el yugo. En cuanto el momento que usted se levante y usted no ora y no busca de la presencia de Dios, usted se puso un yugo porque no levantó el clamor a Dios para proteger su vida, para proteger su alma y su espíritu de las acechanzas del enemigo. Esto es por revelación. Siéntase privilegiado, siéntase gozoso en las cosas del Señor, porque usted ha sido revelado a la presencia de Dios para tener toda la bondad de Dios. Nosotros no nos gobernamos nosotros a nosotros mismos. Tenemos un Adón, tenemos un ayo, tenemos una bendición que es el que nos guía. Nuestros pensamientos a veces nos cohiben, nos restan en nuestras vidas las bendiciones por las decisiones malas que podamos tomar. Y eso ya no va a ayudarle en nada. ¿Por qué? Porque usted lo tomó. Y no tomándolo de Dios, nosotros fallamos a Dios. Porque Dios es el que da la esencia de lo que Él quiere para nuestras vidas y para nuestras almas. Porque al final de cuentas, Él lo que quiere es quitar todos los yugos que yo tenía cuando llegué a Yeshua HaMashiach. La sangre libertadora, la sangre de la salvación de Yeshua HaMashiach, a través de esa lanza que entró por su costado, que lo hirió, ya estando muerto, botó esa sangre, y esa sangre que se vertió por todo el camino, desde Jerusalén, pasando por encima de los puentes, del puente hasta el Cedrón,
donde fue crucificado Yeshua HaMashiach. Si usted va a Israel, tienen marcado desde donde él salió hasta donde él llegó y fue crucificado. Allí cayó la sangre, que no es como ninguna sangre en este mundo. La sangre de él era sangre especial, sangre que trajo sanidad, sangre que quiere traer gozo, sangre que tiene que traer bendiciones, sangre que tiene nuevos horizontes en tu vida. Dime lo que va a pasar mañana en tu vida. No sabes ni lo que va a pasar dentro de media hora. ¿Cómo vas a saber el futuro? El único que sabe el futuro es Dios, y por eso es que Dios nos da las bendiciones. Y aunque a veces no las comprendamos y no las entendamos, yo las quiero todas, porque yo sé que mi Dios es un Dios bueno, es un Dios de bendición, es un Dios que nos bendice de manera especial, porque el sacrificio para que usted y yo estuviéramos ahora en Yeshua HaMashiach no apareció hace 2000 años. Ese sacrificio estaba propuesto desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos llenados de la presencia de un rey bueno, no importando las circunstancias por las que estemos pasando, un rey bueno. Nosotros tenemos que aprender a someternos al Señor. Nosotros no podemos estar haciendo las decisiones. Nosotros tenemos quien haga decisiones por nosotros, y se llama Yeshua HaMashiach. Y siempre la decisión de Dios es sobre toda decisión que pueda tomar el hombre, porque nosotros tenemos defectos, pero Él es perfecto. Él nos ve perfecto a través de Él, pero estamos todavía en la imperfección porque estamos en este mundo. Y nosotros tenemos que esperar. Yo levanté una niña hace 11 años y medio y la presenté al Señor. Y cuando yo llegué a ese lugar que la estaban presentando, el Señor me dijo: tómala tú, este pastor no la va a presentar. Y yo me quedé asombrado. Yo, wow. Y yo subí con toda honra y toda respeto y le pedí a ese pastor que me la entregara para que yo la presentara. Esa niña, yo la levanté en mis brazos. Tenía 2 semanitas más o menos de nacida. Y la presenté al Padre. Y le dije que toda maldición de este mundo que intente contra ella sea cancelada en este momento, Yeshua. Que tu sangre ya la esté cubriendo, porque ella viene con la bendición tuya desde antes de la fundación del mundo. Ella había sido escogida. Esa niña, han pasado 11 años y medio. Y esa niña, su mamá, me llamó el domingo pasado y me dijo: necesito hablar con usted, urgente. Y yo fui a esa casa a 1:30 de donde yo vivo. Y en esa casa estaba esa niña. Y su mamá le dijo: dígale al pastor que usted quiere decirle. Y ella dijo: usted me regaló una Biblia en enero. Y yo la he ido leyendo. Y yo encontré que tengo que entregar mi vida al Señor. Y yo encontré que yo tengo que bautizarme. Que yo tengo que hacer para recibir al Señor. Y yo dije: pues esto es ahora mismo. Y ella recibió al Señor. ¿Por qué? Porque ella fue bendecida desde el principio. Hubo gente en este ministerio, como la Nana Sharon, Chiqui, Patricia y todos nosotros, y oramos por nuestras familias. Esa niñita que está ahí es mi nieta, que recibió a Yeshua HaMashiach como su Salvador a los 11 años y medio. Ella solita con Dios estudiando en el cuarto la palabra del Señor. Bendigo a las vidas que tuvieron fe para que esta niña
recibiera al Señor. Y bendigo a todas las familias de este ministerio y los que no son de este ministerio, porque Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Hoy este pastor abuelo está regocijado delante de la presencia de Dios de una manera especial en ver el cumplimiento de su palabra en mi nieta. Y todos los otros nietos míos también van a venir a su palabra por medio del sacrificio de la vaca roja, y que después el Señor envió a nuestro Adón Yeshua HaMashiach para que ese sacrificio se completara y estuviera vivo en este día, para bendición de las naciones y de Israel. Shabbat Shalom. Amén, amén. Yo me gozo con esa noticia, así que de verdad que mi corazón está lleno de gozo por esto y queremos ver muchos más. Amamos las almas y amamos la palabra del Padre, así que aquí estamos para servirle a Él siempre. Así que vamos a hacer el cierre de la Torah en estos momentos, pastor. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet vayahet olam natan betoheinu Baruch atah Adonai notin haTorah. Bendito eres tú, eterno Dios, nuestro soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implementado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Así que, Bendito es el Señor. amén. Vamos entonces a despedirnos de este servicio de Parashá, pidiéndole y dándole gracias al Padre por este tiempo tan hermoso, por este tiempo que siempre está Él con nosotros en nuestra presencia, porque sin Él no queremos estar. Así que yo bendigo a cada uno de los que están escuchando este servicio en estos momentos y lo que eventualmente estarán escuchándolo, para que sea de bendición para cada uno de nosotros, porque para nosotros también lo es. Así que gracias, Padre, por tu presencia, gracias, Padre, por tu palabra, por tu maná. Ayúdanos a pasar un día de descanso, de Shabbat hermoso en ti, Señor, buscando de ti, buscando de tu Torah. Señor Padre, bendigo a cada uno de ustedes, bendigo a todos los que nos están escuchando, y hoy nos hacemos entonces una bendición arónica por el pastor Miguel Acosta. Vamos a poner a nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo bendecidos, Patricia, Chiqui, todos los que estamos aquí. Nuestros hijos están bajo el control de Dios. ¿Hay testimonio? Si hay testimonio, van a haber muchos más, Amén. porque este ministerio es de Dios. Amén. Yevarejeja, Adonai beishmereja, Yaer Adonai panabeleja, Biguneja, Isa Adonai panabeleja, Beyaseleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Eterno los bendiga, el Eterno los cubra con su bendición en todo momento, y les recordamos que nos visiten en nuestro canal de La Torah Te Confronta en Rosa de Sharon Messianic Ministry. Los esperamos prontamente y que pasen un feliz y bendecido Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.